Hay experiencias que no encajan en la lógica, no se pueden demostrar, no se pueden medir, pero dejan una huella profunda en quienes las viven. Hoy no vengo a enseñarte nada ni a convencerte de nada. Hoy quiero contarte historias reales, experiencias compartidas por personas como tú y como yo, que vivieron algo que no supieron explicar, pero tampoco pudieron olvidar. Algunas ocurrieron durante la noche, otras llegaron al mudarte a una nueva casa y otras simplemente pasaron. Esta es una nueva sección del canal y hoy vamos con nuestro segundo capítulo de Relatos que no tienen explicación. Un espacio para escuchar, reflexionar y sentir, sin dogmas y sin verdades absolutas. Tú decides qué creer. Yo solo te invito a escuchar. Hay experiencias que no tienen explicación, pero sí dejan huella. Sueños que se cumplen, presencias que no se ven, lugares que guardan memoria. Bienvenida, bienvenido a Relatos de lo Inexplicable, un espacio donde lo invisible también merece ser contado. La primera historia que te voy a contar hoy le ocurrió a Marta. Marta vive en un piso pequeño, en una ciudad normal, sin nada especialmente antiguo. Se mudó hace 2 años con su pareja y todo era completamente normal. Al principio todo era normal, hasta que empezaron a pasar cosas por las noches. Marta dice que la primera vez no le dio demasiada importancia. Se despertó sobre las 3:17 de la madrugada. No sabe por qué recuerda la hora, pero miró el reloj y esta hora se le quedó grabada. Abrió los ojos y vio que había luz en el pasillo. No había una luz encendida, era más bien una especie de sombra, algo más oscuro que la propia oscuridad, como si algo estuviera recortado contra el fondo. Pensó que aún estaba medio dormida, así que se dio la vuelta y volvió a dormirse. La segunda vez fue diferente. Volvió a despertarse misma hora, 3:17. Esta vez no miró directamente. Dice que fue como una sensación de que alguien te está observando, lo que la hizo abrir los ojos. Miró hacia el pasillo y vio algo. Una silueta, alta, inmóvil. No tenía rostro, no tenía rasgos. No parecía una persona como tal, sino más bien una forma humanoide, completamente negra. No era translúcida, no era borrosa, simplemente negra, como si absorbiera toda la luz. Marta dice que se quedó paralizada, pero que no sintió que fuera a hacerle daño. Y eso fue lo extraño. No sintió una amenaza directa, solo una presencia. Marta parpadeó y cuando abrió los ojos ya no estaba. A la mañana siguiente pensó que posiblemente hubiera sido una parálisis del sueño, así que lo buscó en internet. Intentó racionalizarlo, pero Marta insiste en algo. Yo podía moverme, no estaba paralizada, no estaba soñando y tampoco sentía presión en el pecho, simples características de una parálisis. Simplemente la sensación estaba ahí. Pasaron unos días sin que ocurriera nada, hasta que una noche su perro empezó a comportarse de una forma rara. Marta y su chico tienen un perro pequeño, bastante tranquilo, nada nervioso, y una noche el perro empezó a gruñir, mirando fijamente hacia el pasillo. No ladraba, solo gruñía, tampoco corría. Gruñía y miraba fijo, sin apartar la vista. Ella en ese momento sintió el mismo escalofrío que la segunda noche. Y entonces la volvió a ver. Pero esta vez no eran las 3:17, eran las 2:58. La figura estaba más cerca, no en el fondo del pasillo, estaba más adelantada,
casi frente a la puerta de su habitación. El perro se metió debajo de la cama sin dejar de gruñir. Ella dice que en ese momento sintió algo distinto. No era miedo, era una profunda sensación de tristeza, una tristeza profunda que no sabía de dónde venía, como si la sombra no estuviera enfadada, sino vacía. Y aquí es donde la historia empieza a volverse más inquietante. Durante 3 semanas la figura apareció varias veces, siempre de noche, siempre inmóvil, y nunca se acercó más allá del marco de la puerta. Nunca habló, nunca hizo un ruido, solo estaba ahí. Marta empezó a dejar la luz del pasillo encendida por las noches, a dormir con la televisión puesta, a rezar, aunque no era creyente, pero nada cambiaba. La sombra aparecía igualmente. Un día decidió que si la sombra aparecía, iba a hacer algo diferente. Aún no sabía qué, pero algo iba a hacer. Así que se despertó de nuevo, sintió la presencia, la vio, y en lugar de taparse y cerrar los ojos, se sentó en la cama y dijo en voz alta: «Si estás aquí, dime qué quieres». Hubo silencio. El perro no gruñó esa noche. La sombra tampoco se movió. Pero Marta dice que notó algo, como si el ambiente cambiara, como si el aire se volviera más denso. Y durante unos segundos el aire cambió. Y entonces ella hizo algo que ni siquiera entiende por qué lo hizo. Le dijo a la sombra: «No puedes quedarte». Y la figura simplemente se desvaneció. No caminó, no se giró, solamente se fue, desapareció de golpe, como si fuese un humo negro diluyéndose en la oscuridad. Desde esa noche Marta no ha vuelto a verla. Pero aquí viene el detalle que más la marcó. Los días previos a que empezara todo esto, ella estaba pasando por un momento muy complicado. Había perdido a su padre unos meses antes. No había llorado demasiado, no se había centrado en el duelo, sino que se había centrado en el trabajo, en ser fuerte. Marta me dice en su email que la tristeza que sintió cuando veía la sombra era la misma que ella evitaba sentir durante el día. Y aquí es donde dice algo muy interesante. Literalmente me dice: no sé si era algo externo o era mi propio duelo tomando forma. Y aquí es donde hacemos pausa, porque hay varias posibilidades que podría, por ejemplo, haber sido una entidad. Evidentemente, pues sí. Sombras humanoides son una experiencia muy común en muchos relatos paranormales. Muchas personas describen figuras oscuras, sin rasgos en la cara, pero inmóviles y observando. Pero también puede haber otra explicación, y es que el cerebro humano, cuando reprime emociones intensas, puede proyectarlas de formas muy vívidas, especialmente en estados entre la vigilia y el sueño. El duelo no procesado puede manifestarse como una presencia. La tristeza que Marta describe coincide exactamente con el momento vital que estaba atravesando. Además, la figura nunca actuó con ella, y muchísimo menos con agresividad. Nunca invadió su espacio, nunca la atacó, solo estaba ahí, como una emoción que no se va hasta que la miras directamente. Y tal vez lo más significativo, la sombra desaparece cuando ella la enfrenta verbalmente, cuando pone límites, cuando reconoce su presencia. Y esto no invalida lo paranormal, pero tampoco debemos descartar lo psicológico. A veces lo paranormal es algo externo, es el inconsciente tomando forma. Marta termina su mensaje diciéndome que desde que pasó todo esto empezó a ir a terapia, empezó a hablar sobre su padre, empezó a llorar, a hacer el duelo, y desde entonces no ha vuelto a sentir nada extraño en la casa. Entonces, ¿qué era?
¿Qué era esta sombra? ¿Una entidad atraída por una vibración baja? ¿Una energía residual? ¿Una manifestación psíquica del duelo? ¿O una mezcla de ambas? Lo inquietante no es solo que la viera, lo inquietante es que apareció justo cuando ella evitaba sentir. Y se fue cuando decidió enfrentarlo. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que fue algo paranormal? ¿O fue su mente protegiéndola hasta que estuvo lista para mirar de cara al dolor? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia no tiene una sola respuesta. La siguiente historia no le pasó a Paula, que es quien me escribe este email, sino que le pasó a su padre. Me cuenta que hacía apenas unos meses que había fallecido su abuela. La pérdida aún estaba muy reciente. La casa todavía tenía esa sensación extraña que queda cuando alguien se va. Los objetos siguen en su sitio, pero la energía ya no es la misma. Su abuelo, el marido de su abuela, había fallecido 5 años antes. Una ausencia que, aunque era más antigua, nunca dejó de sentirse en la casa. Durante los últimos años de vida, la abuela había vivido con ellos. Dormía en la salita, una habitación pequeña, acogedora, con una lámpara antigua que daba una luz cálida y amarillenta. Esa lámpara siempre se quedaba encendida por la noche porque a su abuela no le gustaba la oscuridad total. Después de su muerte, la habitación quedó vacía. Nadie quiso cambiar nada. La cama seguía hecha, la lámpara seguía en la mesilla. Incluso el olor parecía permanecer. Y entonces pasó. Fue una madrugada y el padre de Paula se despertó sobresaltado. No sabía exactamente qué lo había despertado, pero estaba completamente consciente. No estaba en ese estado confuso entre el sueño y la vigilia. Y escuchó un ruido en la salita, un sonido leve, como si alguien moviera ligeramente una silla o rozara algo contra el suelo. Pensó lo más lógico, quizá una de sus hijas se había levantado, o tal vez era el gato haciendo alguna trastada, y aún así se incorporó un poco en la cama y se quedó en silencio, esperando escuchar algo. Y entonces ocurrió algo que lo descolocó. Vio luz, un reflejo claro de la lamparita de la salita, proyectándose por el pasillo. La luz estaba encendida, y eso no tenía sentido. Desde que su abuela había fallecido, nadie la había vuelto a encender. Su primer pensamiento fue práctico. Se la habrán dejado encendida alguna de las niñas sin darse cuenta. Se quedó atento, esperando oír movimiento, cualquier señal de que alguna de sus hijas estuviera despierta. Pero no escuchó pasos, no escuchó puertas. Lo que escuchó fue otra cosa. Una voz masculina, grave, calmadamente profunda. No era un susurro tenue, era una voz clara. Y lo que dijo fue: bueno, ya estamos aquí. Después hubo silencio. El padre de Paula se quedó completamente inmóvil. No sintió un pánico inmediato. No sintió esa descarga de terror que uno se puede imaginar que ocurre cuando vives una situación parecida. Sintió desconcierto. Porque esa voz no pertenecía a nadie de la casa. No era la suya, no era la de ningún vecino, ya que la pared no daba con la de otra vivienda. Tampoco era la televisión. Era una voz dentro de la salita, dentro de la habitación donde había dormido la abuela. Dice Paula que su padre les contó que lo más extraño no fue la frase, fue el suspiro previo, un suspiro largo, como de alguien que llega después de un viaje, como alguien que entra en una casa después de mucho tiempo fuera.
El énfasis fue cuando dijo, bueno. No había una amenaza en esa voz, no había enfado, no había prisa. Era una frase cotidiana, natural, casi familiar. Paula me cuenta que cuando su padre se levantó lentamente, no recuerda haber tenido miedo, recuerda tener el corazón acelerado, eso sí, pero no por miedo, sino por incredulidad. Dice que caminó por el pasillo, que la luz seguía encendida. El ambiente, según lo describe después, estaba distinto, más denso, no una densidad pesada, simplemente había algo diferente en el aire. Entró en la salita y la lámpara estaba efectivamente encendida, la cama estaba intacta, pero no había nadie, absolutamente nadie. El padre de Paula revisó toda la casa, las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, sus hijas dormían, su esposa también, incluso el gato dormía espatarrado en una silla en la cocina. Todo estaba en orden, así que apagó la luz y volvió a la cama, aunque no volvió, obviamente, a quedarse dormido. A la mañana siguiente lo contó durante el desayuno. No hubo dramas, no hubo gritos. No lo dijo como quien cuenta algo aterrador. Lo dijo casi en voz baja. Esta noche he escuchado algo. Y les explicó todo lo ocurrido. Y aquí viene algo muy importante. Nadie se asustó, nadie se extrañó y nadie sintió miedo. Lo que sintieron todos los miembros de la familia fue algo totalmente distinto. Sintieron paz, una sensación extraña de calma, porque el abuelo había fallecido 5 años antes y la abuela acababa de irse. Y aquella frase, bueno, ya estamos aquí, parecía como si fuera una llegada, como si de alguna manera el abuelo hubiera venido a recoger a la abuela y juntos hubieran regresado al lugar donde ella había vivido sus últimos años, su casa. Lo que más les marcó fue el contexto. La abuela siempre hablaba de su marido con una ternura especial. Nunca dejó de mencionarlo, nunca dejó de decir que algún día volverían a estar juntos. Y ahora, meses después de su muerte, en la habitación donde ella dormía, una voz masculina, un suspiro y esa frase. Desde aquella noche no volvió a ocurrir nada más. No hubo ruidos, no hubo luces, no hubo voces, nada. Como si el mensaje hubiera sido único, como si solo hubiera sido necesario anunciar la llegada. Y aquí es donde hacemos la reflexión. Porque hay varias posibilidades. Podría ser una alucinación auditiva. Nuestro cerebro en estado de vigilia puede generar sonidos muy vívidos. Podría ser también una confusión con ruidos externos. Podría ser un recuerdo proyectado por la mente en un momento de duelo, de un duelo además muy reciente. Pero hay detalles que llaman la atención. La claridad de la frase, el suspiro previo, la luz encendida, el momento, meses después del fallecimiento de la abuela, y sobre todo la sensación emocional posterior. No hubo miedo, y esto cambia completamente la interpretación. Muchas experiencias que podrían clasificarse como paranormales se caracterizan por la ausencia de miedo, por una atmósfera neutra o incluso amorosa. Y en esta historia la sensación fue esa, como si algo se hubiera completado, como si dos energías que llevaban años separadas por fin se hubieran reencontrado y hubieran querido de alguna forma pasar por su casa antes de seguir su camino. Hay algo profundamente humano en esa frase. Bueno, ya estamos aquí. No dice hemos vuelto, no dice estamos contigo, no dice nada dramático, dice
ya estamos aquí, como si alguien llega al destino, como alguien que entra por la puerta después de haber hecho un largo viaje. ¿Fue una experiencia paranormal? ¿Fue la mente del padre de Paula integrando la pérdida? ¿Fue una despedida simbólica? ¿O fue realmente una visita? Lo interesante no es demostrar qué fue. Lo interesante es que lejos de generar miedo, generó consuelo. Y esto también es importante decirlo. No todas las experiencias extrañas o paranormales vienen a asustar. Algunas vienen a cerrar ciclos. Algunas vienen también a tranquilizar. Algunas también vienen a recordarnos que el vínculo no termina con la muerte. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras escuchado esa voz, ¿te habría dado miedo? ¿O habrías sentido lo mismo que sintió el padre de Paula? Porque a veces lo inexplicable no se siente oscuro, se siente familiar. La tercera historia que te traigo hoy sí es espeluznante. Le ocurrió a Carlos. Y Carlos me cuenta que tenía 23 años cuando esto pasó. Vivía solo en un piso antiguo, recién independizado de sus padres, y había conseguido este piso muy barato porque necesitaba muchísima reforma. Techos altos, pasillos largos, suelo de madera que crujía incluso cuando no caminabas. Pero Carlos desde el primer día sintió algo extraño en esa casa. No era miedo, solo una sensación constante de no estar completamente solo. Al principio lo atribuyó a la propia sugestión, el piso antiguo, ruidos normales, vecinos, pero empezaron los pasos. No eran golpes fuertes, no eran carreras, eran pasos lentos, como alguien caminando descalzo sobre la madera. Siempre de noche y siempre en el pasillo y siempre cuando él ya estaba en la cama. Intentó grabarlo con el móvil. No se escuchaba nada. Los crujidos que podían ser cualquier cosa. Así que lo dejó pasar. Hasta que una noche todo cambió. Era casi la 1 de la madrugada. Estaba viendo vídeos en el portátil en el salón y las luces del salón estaban encendidas. El pasillo estaba oscuro y escuchó los pasos otra vez. Esta vez no eran pasos suaves, eran pasos firmes. 3 pasos, pausa. 2 pasos. Carlos se levantó del sofá, el corazón le latía fuertemente, pero no quería dejarse dominar por el miedo. Encendió la luz del pasillo. No había nada, absolutamente nada. El suelo frío y silencio. Volvió al sofá y entonces escuchó algo que nunca había escuchado antes. Una respiración, no un suspiro, no un ruido de tuberías. Una respiración profunda, lenta, como si alguien estuviera justo detrás de él, respirando en su cuello. Se giró de golpe, no había nada, pero la respiración seguía durante 3 segundos, 4, 5, y de pronto se detuvo. Carlos me cuenta que esa noche no durmió. Al día siguiente decidió hacer algo que ahora cree que fue un error. Quiso pruebas, quiso confirmar que no estaba imaginando cosas. Así que colocó el móvil grabando en audio en el pasillo antes de irse a dormir. Lo dejó apoyado en una repisa y se metió en la cama y esperó. Esa noche no escuchó pasos, no escuchó una respiración y al final se quedó dormido. A la mañana siguiente revisó la grabación. Al principio solo había silencio, después el crujido habitual del suelo y entonces los pasos. Claros, 3 pasos, pausa, 2 pasos, exactamente igual que la noche anterior. Y después algo que lo dejó helado, una respiración, pero no estaba detrás del móvil, estaba demasiado cerca del micrófono, como si alguien se hubiera inclinado hacia él. Y después de la respiración, un sonido,
muy leve, pero audible, un murmullo. No se entiende la frase completa, pero sí se distinguen claramente dos palabras. Te veo. Cuando Carlos me escribió esto, me dijo que no volvió a escuchar nunca más la grabación entera, que la borró, que no sabe por qué, no quiso guardarla. Esa noche ya no se quedó en el piso, se fue a casa de un amigo. Pero antes de irse ocurrió algo más, y esto es lo que hace esta historia que sea distinta. Cuando estaba recogiendo algunas cosas para marcharse, vio algo en el espejo del pasillo. No era una figura completa, no era una sombra clara, solo una forma más oscura detrás de él, reflejada en el espejo. Pero cuando se giró, no había nadie. Podríamos decir que es sugestión, podríamos decir que el miedo construye imágenes, pero Carlos insiste en un detalle, el murmullo, te veo. No era una frase lanzada al aire, era una frase directa, era personal. Se mudó 2 semanas después y nunca más volvió al piso. Nunca volvió a experimentar nada así en su vida. Pero hay algo más. Meses después, hablando con el antiguo propietario de un tema del contrato, salió el tema del piso. Y el propietario dijo algo que le heló la sangre. Y sí, el anterior inquilino también decía que escuchaba cosas. No especificó qué cosas, no dio detalles y Carlos tampoco quiso preguntar más. Y ahora vamos a analizar todo esto. Aquí hay muchísimas posibilidades racionales. Grabaciones que captan sonidos ambientales amplificados, fenómenos acústicos del propio edificio, especialmente de un edificio antiguo, sugestión que altera la percepción auditiva, pareidolia auditiva, que es interpretar sonidos como palabras. Todo esto existe, todo esto es real y debemos también contemplarlo. Pero aquí hay 3 elementos que hacen que esta historia sea especialmente inquietante. Primero, la repetición exacta de un patrón de pasos. La respiración demasiado cercana al micrófono y la frase dirigida directamente a él. Te veo. No es un sonido ambiguo, no es un susurro incomprensible. Es una frase que implica conciencia, observación, presencia. Y aquí es donde muchas personas sienten miedo, y es que no me extraña, porque una cosa es imaginarte algo y otra muy distinta es sentir que algo te observa. La sensación de ser observado activamente, y esto activa también tus instintos primarios. Y si añadimos la respiración es algo íntimo, es algo corporal, es algo cercano. ¿Fue esto algo paranormal? En realidad no podríamos afirmarlo. Fue psicológico, pues es posible. Pero hay un punto interesante. Él no estaba atravesando por un momento de estrés extremo, no estaba viviendo tampoco ningún duelo, no consumía sustancias, no había antecedentes de trastornos perceptivos. Era una etapa tranquila de su vida, de hecho era una etapa feliz. Se había independizado con 23 años. Y lo que más le impactó no fue el miedo, fue la sensación de invasión, de que su espacio había sido compartido sin su permiso. Aquí hay teorías dentro del ámbito de lo paranormal que hablan de energías residuales, otras hablan de entidades conscientes. Algunas corrientes creen que ciertos lugares conservan información. Otras creen que hay presencias que se alimentan de la atención. Pero también hay una verdad incómoda. Hay cosas que no sabemos explicar. Y el desconocimiento es lo que nos incomoda incluso más que el miedo. Es lo más perturbador de esta historia. Y no es la sensación de tener esa respiración, no es tampoco la imagen en el espejo, y no es la frase. Lo más impactante es que esto fue registrado,
Y cuando algo queda grabado, deja de ser solo una percepción y se convierte en una evidencia tangible de que algo es verdad. Y esto cambia totalmente la experiencia. Carlos termina su mensaje con algo que me dejó pensando. Lo peor no fue escuchar te veo. Lo peor fue sentir que era cierto. Porque esta frase pesa. ¿Era una entidad? ¿Era un fenómeno acústico malinterpretado? ¿Era la mente jugando con las sombras? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es algo. Y es que Carlos no volvió a experimentar nunca más nada parecido, y el piso ya tenía antecedentes. Así que ahora te pregunto a ti, si ahora escucharas una respiración detrás de ti en tu cuello cuando estás sola, y después en una grabación oyeras, te veo, ¿buscarías una explicación lógica o sentirías que algo realmente te estaba observando? Porque hay historias que nos ponen la piel de gallina, y esta de hecho es una de ellas, pero hay otras que nos hacen mirar por encima del hombro. Y bueno, mis queridos, hasta aquí han llegado estas 3 maravillosas historias de relatos paranormales, de situaciones que os han pasado a vosotros. Así que si queréis que en el próximo capítulo cuente una de tus historias, algo que te ha pasado a ti que no tiene explicación y que le busquemos un análisis, o por lo menos que sirva para comentar posibilidades de qué pudo haber sido, déjamelo en el email que te dejo aquí en pantalla y espero como siempre que te haya gustado esta nueva sección y como siempre nos vemos el mes que viene. Estos vídeos salen el primer martes de cada mes. Nos vemos en el próximo vídeo. Te envío como siempre muchísima luz.